La epilepsia es una enfermedad que puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Dependiendo de la etapa en la que aparezca, te va a orientar un poquito al origen de la epilepsia. Puede aparecer desde bebés y niños hasta personas adultas. Cualquiera la puede padecer y en torno a 700.000 personas tienen casos de epilepsia en España cada año, es decir, 18 de cada 1.000 habitantes. Casi nadie comenta que la tiene, así que vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre esta enfermedad. Y como no, también hoy hablaremos de relajación, vamos a hablar de la natación y de los beneficios que tiene para nuestra salud. Comenzamos en Medicina Televisión. Pues mucha idea en aspecto neurológico no puedo tener ese conocimiento exacto, pero al principio existen contracciones que la persona pues pierde el conocimiento, por lo menos parcialmente, ¿no? Queda en el suelo, se puede hacer la tensión, agredir en la boca y otras partes, no sé. Debe ser algo del cerebro, eso sí que lo sé, porque el hemisferio o algo así, pero es que no me acuerdo muy bien. Los ataques que te dan y bueno, no sé ni cómo se curan, no tengo ni idea de las curas que se están haciendo para mejorar eso, así que... Pues creo que es un fallo neurológico que normalmente se da en la gente joven, puede haber casos también en gente con más edad y que puede, bueno, no saques de vida, pero evidentemente es un fallo en el sistema neurológico del cerebro. Óscar, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen? Estupendo. Vamos a hablar hoy de epilepsia. No sé si la gente tiene muy claro qué es exactamente. Cuéntanoslo tú. Yo creo que sí, que la gente realmente sabe lo que es la epilepsia, porque quien más, quien menos ha visto siempre alguna crisis epiléptica, aunque solo sea en las películas, ¿no? Vámonos un poquitín a la vieja Grecia, ¿no? Decían los antiguos griegos que solo un dios era capaz de tirar a una persona al suelo y resucitarla como si no hubiera pasado nada, en alusión a lo que era la crisis epiléptica más clásica, que es la tipo gran mal, la tónico-clónica, es decir, que alguien que de repente pierde la conciencia, va al suelo y empieza a mover brazos y piernas. Decían también los antiguos romanos que las crisis comiciales, y de hecho en medicina se dice crisis comicial, morbus comicialis, los romanos cuando tenían algún comicio montado por ahí lo acababan suspendiendo porque era un síntoma de mal presagio. Entonces también tenemos algunas autoridades que han sido epilépticos. Hércules, aunque no era una autoridad, pero bueno, está ahí en la mitología, era epiléptico. Santa Teresa de Jesús era epiléptica. San Pablo. Albert Einstein, por ejemplo, Albert Einstein, uno de los padres de la física, el señor Newton, también era epiléptico. Es decir, hay una serie de personajes por ahí que ya ves que la epilepsia no les ha retraído para nada en su quehacer de la vida y en inventar multitud de cosas y en ser científicos o personas de la cultura de gran prestigio. Básicamente, ¿qué pasa con la epilepsia? ¿Qué ocurre con la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad que a fecha de hoy, si vemos las cifras, era lo que decías al principio, 700.000 personas han tenido, tendrán o tienen en algún momento la epilepsia. 200.000 personas es la que la tiene activa como norma general. Tenemos que tener en cuenta que se oculta. Normalmente la epilepsia se suele ocultar, sobre todo antiguamente. Yo me acuerdo de ir a tallarme con los mozos en mis tiempos y había chicos de mi edad, con 16, 18 años que te acabas tallando más o menos, que ocultaban que eran epilépticos. Eran esos soldaditos que a los 2 o 3 meses les mandaban otra vez para casa y nadie sabía por qué les habían mandado a casa, ¿no? Se ocultaba porque todavía tiene un cierto estigma ese tipo de enfermedad. Pero, ¿qué es la epilepsia como tal? La epilepsia es, digamos, la descarga eléctrica desordenada de las células del cerebro que nos pueden dar multitud de síntomas. No solo consisten los síntomas de la epilepsia en lo que tradicionalmente todos estamos acostumbrados a ver, que son las convulsiones. Sí. Hay muchos tipos de epilepsia, ¿no? Los tipos de epilepsia son casi que infinitos. Pero vámonos a cuáles son las causas de la epilepsia. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué se produce? Una vez que sabemos que es un funcionamiento del cerebro anómalo que se acaba transmitiendo a muchas partes del propio sistema nervioso central o del resto del organismo, vamos a ver cuáles son las causas de la epilepsia. Pues bien, las causas de la epilepsia depende de la edad. Vamos a excluir aquí todas esas malformaciones, que lógicamente las tenemos ya cuando nacemos, y vamos a excluir de aquí también enfermedades metabólicas que también nos lo pueden dar, como por ejemplo la fenilcetonuria. Es una enfermedad muy rara y que, bueno, simplemente para que tengan un pequeño vestigio de lo que pudo ser, ¿no? Pero bueno, volviéndonos al tema que nos ocupa, la epilepsia puede estar causada dependiendo de la edad. Por ejemplo, en niños pequeñitos, recién nacidos, una de las grandes causas suele ser el sufrimiento fetal, es decir, ese niño que hay un problema durante
durante el parto, que acaba provocando una hipoxia. ¿Qué es eso? Que tiene déficit de oxígeno en su sangre y como consecuencia de ello le puede quedar dañado una parte más o menos grande del cerebro y desencadenar una epilepsia. Por ejemplo, en niños un poquito más mayores son muy frecuentes una epilepsia, más bien crisis epiléptica a las crisis que todos conocemos como las crisis convulsivas, es decir, me sube la fiebre y el niño acaba teniendo una convulsión. Eso no es una epilepsia, es una crisis convulsiva debida a la fiebre. Cuando seguimos subiendo un poquitín, por ejemplo, en los adultos jovencitos, en los adolescentes, pues está, por ejemplo, el tema de los traumatismos craneoencefálicos, esos golpes en la cabeza que a veces nos damos y que le damos poca importancia y que luego nos pueden dar problemas. También tenemos un importante problema, y esto sí que es de preocupar, el alcohol. El alcohol ya en nuestros adolescentes empieza a dar crisis epiléptica y en los no tan adolescentes, que ya son un poquitín mayorcitos, es una de las causas fundamentales de la epilepsia, el alcohol, junto con los golpes en la cabeza. Según vamos ascendiendo en el rango de edad, nos encontramos con que allá rondando los 35 aproximadamente ya vienen las causas de epilepsia, digamos, sanitariamente quizás un poquito más graves, que son tumores cerebrales, hemorragias cerebrales, ictus, infartos cerebrales. Y a partir de los 50, digamos que la causa fundamental a partir de los 50 años suelen ser sobre todo las isquemias cerebrales, es decir, las trombosis, para que nos entendamos un poquito. Y los síntomas, todos los relacionamos, como bien dices, con las convulsiones. ¿Qué otros síntomas? Hay otros síntomas porque hay multitud de tipos de epilepsia. Por ejemplo, hay síntomas en que uno se queda parado simplemente durante unos segundos. Y eso puede ser una crisis epiléptica. A veces, por ejemplo, los niños se dicen, es que no presta atención. No, es que tiene una crisis epiléptica que consiste en 5 o 15 segundos que el niño para. Totalmente, se queda totalmente parado. Hay crisis que consisten en que tengo algún problema dentro de algún órgano o de algún músculo de mi organismo. Por ejemplo, una pierna que se me mueve sin querer. Hay crisis que empiezan de esta manera, que es decir, que tengo lo que es la ausencia, que me paro, o que tengo, por ejemplo, un déficit motor o una sobrecarga motora, es decir, que muevo mucho un miembro, una pierna, un brazo, lo que sea, y que de repente luego se me transforma en lo que nosotros denominamos crisis generalizada, es decir, empieza por ahí y luego acabo con lo que todos conocemos como las crisis convulsivas, es decir, movimientos de piernas y de pies y de cabeza que nos acaban dando en ocasiones lesiones. Pero como norma general, no todas las epilepsias son las que estamos acostumbrados a ver en la tele. Hay multitud de formas epilépticas. Y tenemos que tener en cuenta de que el estudio es tremendamente importante para eso. ¿Por qué? Porque afortunadamente, Carmen, disponemos de unos fármacos hoy en día maravillosos que nos solucionan muchísimas facetas de estos epilépticos. E incluso en algunos que tienen problemas con los medicamentos, también disponemos de cierta cirugía que en ocasiones es prácticamente la salvación de algunos individuos. En otras ocasiones, por desgracia, no da tan buenos resultados, sobre todo porque hay que elegir muy bien. Es decir, tenemos pacientes que la cirugía les puede hacer maravillas, pero también tenemos pacientes que es imposible hacerlo. Entonces, ¿cómo dominamos las crisis epilépticas? Bueno, lo primero es ser consciente de ello. Una única crisis epiléptica no quiere decir que yo sea un epiléptico. Una crisis epiléptica es una crisis epiléptica. Digamos que como norma general requerimos al menos, como norma general, 2 crisis epilépticas para hacer el diagnóstico. Eso es. ¿Cómo se diagnostica? Básicamente nos da muchísima información, ¿sabes quién? El que está al lado del epiléptico. ¿Por qué? Porque nos dice qué es lo que pasa, porque el epiléptico hay veces que es consciente de lo que le pasa y hay otras veces que no es consciente. Por eso la persona que está al lado, la madre, el padre, el amigo, la amiga, el marido, la mujer, todos esos son los que nos dicen qué tipo de convulsión, cómo empieza y cómo acaba esa convulsión. Y eso nos da una pista enorme a los médicos de por dónde van los tiros. Luego, lógicamente, hay una serie de pruebas que se pueden realizar. Por ejemplo, el electroencefalograma. ¿Qué es el electroencefalograma, Carmen? El electroencefalograma es una serie de sensores que nos ponen en la cabeza repartidos por el cráneo, con unos cablecitos que van a parar a un ordenador y entonces nos va a dar cuál es la actividad del cerebro en ese momento. Luego, desde luego que hay otras pruebas que pueden ser necesarias hacerlas, como por ejemplo un escáner de cabeza. Es decir, dependiendo de la edad que tengo, de los síntomas que tengo y de lo que me da el electroencefalograma, puede ser necesario hacer una prueba de imagen, un escáner de cabeza para ver si tenemos algún tipo de lesión que justifique lo que ahí está. Una vez que hemos llegado al diagnóstico... ¿Cómo se trata la enfermedad? ¿Cómo se trata la enfermedad? Bueno, pues la enfermedad, afortunadamente, disponemos de muchos medicamentos hoy en día para tratarla. Cada tipo de epilepsia requiere, como norma general, algún tipo de fármaco más específico. No es lo mismo tratar una convulsión tónico-clónica que una ausencia. La ausencia es eso de que me quedo parado unos segundos y luego sigo. Y la convulsión tónico-clónica es aquella que conocemos todos, de que me voy al suelo y me empiezo a dar golpes por todos los sitios y movimientos de brazos y mordedura de lengua, etcétera, etcétera, incluso con relajación de esfínteres, que es muy frecuente, ¿no? Entonces, tenemos una serie de medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central que lo que hacen, digamos, es cohibir
aislar un poquito ese foco que normalmente en muchas ocasiones es un punto del cerebro que empieza a soltar impulsos eléctricos de forma desorganizada y acaba extendiéndolo a la totalidad del cerebro o a ciertas partes del cerebro. No sin antes decir que algunos epilépticos tienen lo que nosotros llamamos fases previas, pródromos que podríamos llamar en otras ocasiones. Es decir, son unos síntomas típicos, por ejemplo, un olor raro, un sabor de boca raro, algunas cosillas que ellos notan en muchas ocasiones justo antes de que les venga la crisis epiléptica. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de las cefaleas del tipo migraña, que había algunos pacientes que notaban cosas antes de que les diese la crisis? Pues algunos epilépticos también notan cosas antes de que les dé la crisis. Por tanto, esos epilépticos han aprendido muy bien a decir, uy, 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 me voy a dar, voy a ponerme en un sitio cómodo y sin peligro. Y de hecho, conocemos epilépticos que automáticamente se van al sofá o se van al suelo donde hay una alfombra para no tener problemas. Una vez que hemos dado con el fármaco, ¿qué es lo habitual? Utilizar un solo fármaco. Son raras las combinaciones de medicamentos en la epilepsia. No son muy bienvenidas. ¿Por qué? Porque son fármacos que hay que controlar muy estrechamente. Siempre a la mínima dosis posible y, desde luego, el hacer que la toma sea lo más fácil posible. Óscar, hemos estado con un especialista, vamos a ver un vídeo en el que nos cuentan cómo reaccionar, qué hacer en caso de crisis epiléptica que puede, la verdad es que asustar un poquito a priori. Pues actuar sobre todo es mantener muchísimo la calma, porque es un proceso que nosotros llamamos autolimitado, es decir, va a durar 2-3 minutos. Lo más importante es prevenir que el enfermo no se golpee. Para eso es importante separar todos los objetos con los que se puede hacer daño. Si lleva una corbata o una camisa abrochada al cuello, desabrocharla y con muchísimo cuidado ponerlo en decúbito lateral, es decir, de lado, ¿vale? Probablemente tenga relajación de esfínteres, se puede orinar encima, pero lo único que tenemos que hacer nosotros con paciencia y sin perder la calma es ver cuánto tiempo dura la crisis, porque eso va a ser importante luego para el médico. No se van a ahogar. La única medida preventiva que además evitaría eso sería ponerlo en decúbito lateral. De esta manera la lengua nunca va para atrás y si hay un vómito tampoco lo aspiraría. Esa yo creo que es la medida más importante. Es verdad que en un principio, cuando pierden el conocimiento y se caen al suelo, hay un periodo que nosotros llamamos de apnea, es decir, se quedan sin respiración durante unos segundos y se ponen amoratados, azules. Pero es un proceso autolimitado y no se van a asfixiar. Lo que sí es verdad que no se debe hacer nunca es meter ningún objeto extraño en la boca del enfermo, del paciente, porque eso puede ser peligroso. Sí que se pueden asfixiar porque lo pueden deglutir con los movimientos, porque son movimientos muy espasmódicos y muy bruscos. Cuando se tiene un primero o varios episodios, bueno, o se es epiléptico conocido, normalmente las crisis, como he dicho anteriormente, van a durar de 2 a 3 minutos. Si se prolongan en el tiempo, más de 5 minutos o más, ya tienes que estar alerta. Además, después aparece el periodo poscrítico, es decir, una vez que te recuperas de lo que es el periodo convulsivo, estás en un estado en el que estás consciente, pero vas recuperando poquito a poco el estado de alerta. Suele durar también unos minutos. Si dura más de 5 o 10 minutos ese periodo poscrítico, también es un síntoma de alerta y habría que avisar a los servicios de emergencias. Una cosa que me ha llamado la atención es lo de la apnea. Entonces, claro, uno si se encuentra con esto no sabe si está ante un ataque de epilepsia o es fácil reconocerlo. Bueno, igual al principio no, pero en cuanto veas los movimientos convulsivos seguro que es fácil reconocerlo, ¿no? Y lo de la apnea simplemente esa descarga brutal, una de las cosas que hace es poner muchos músculos, por no decir la totalidad de los músculos del cuerpo a tensión, con lo cual tienen una apnea, se les hinchan las yugulares, se ponen muy rojos porque realmente contraen casi que la totalidad de los músculos del cuerpo a la vez, con lo cual ni respiran, ni se mueven, ni hacen absolutamente nada durante un periodo muy cortito. Y por eso se ponen muy coloradetes, no son capaces de respirar y es muy típico también que se les hinchen las venas del cuello. Bueno, estas cosas asustan un poco, ¿eh? Que las cuentan y te dan los consejos, pero llegado el momento hay que saber reaccionar. Óscar, nos toca el turno de preguntas de la calle, así que vamos a resolver sus dudas. Empezamos. ¿Qué grupos de edad están en mayor riesgo de padecer epilepsia?
Los grupos de edad, como hemos dicho antes, un poquito. Dependiendo del grupo de edad, tenemos unas características de epilepsia o tenemos otras. Volvemos a repetir un poquito porque yo creo que es una cosa muy importante. Los niños pequeñitos recién nacidos suelen ser un problema de epilepsia debido a sufrimiento fetal, es decir, a falta de oxígeno, básicamente en el momento del parto o en los últimos días o horas del embarazo. En los niños un poquitín ya más mayorines, pues lo que suele ser es un problema en muchas ocasiones de traumatismos o también puede ser un problema en otras ocasiones, por ejemplo, de fiebre. Cuando ya seguimos con los adolescentes, pues ya podemos tener el problema de los traumatismos craneoencefálicos, de los golpes en la cabeza y últimamente cada vez más, por desgracia, el alcohol. Cuando subimos ya a los jóvenes tenemos el problema del alcohol, otras drogas y tenemos también el problema de los traumatismos craneoencefálicos, por desgracia, debido a tantos accidentes que hay por ahí. Cuando ya tenemos la época de los 35 años... ¿No hay una edad entonces en digamos la que haya que más casos? O... Cada edad tiene lo suyo. Cada edad tiene un poquito lo suyo, ¿no? Y pues bueno, en los niños últimamente cada vez tenemos menos porque los embarazos y los partos cada vez están mucho más cuidados, pero básicamente luego viene la edad de los peligros, es decir, a los 35 años ya nos viene el problema de tumores y de trombosis cerebrales y a partir de los 50 ya libramos de tumores como norma general, hay que entenderlo siempre, y aumenta el problema de epilepsia debido a falta de riego en el cerebro, a trombosis cerebrales. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que nos hacen en la calle. ¿Se puede conducir si se tiene epilepsia? Bueno, esto lo primero es sentido común, que en muchas ocasiones, Carmen, es el menos común de los sentidos. Pero bueno, la ley española dice que para poder conducir tenemos que estar un año completo libres de crisis epiléptica. Pero yo creo que aquí tenemos que ser honestos como pacientes y como médicos. El esconder a veces estas cosas para tener un carnet de conducir y que en plena carretera autopista nos dé una crisis epiléptica y nos matemos a nosotros mismos, o lo que es peor, matemos a otros que no tienen nada que ver en todo esto, yo creo que es triste. Tenemos que ser conscientes, tanto médicos como pacientes, de que si tenemos un problema que no cumplimos con la legalidad vigente o que vemos que honestamente desde el punto de vista fisiológico no podemos hacerlo, debemos renunciar a ese derecho que tenemos a conducir todos. Muy bien, vamos con la última pregunta ya. ¿La epilepsia puede desaparecer con el tiempo? La epilepsia con el tiempo puede desaparecer y efectivamente por término medio, y aquí estamos en lo de siempre, el término medio es que en el plazo de entre 12 y 15 años, como norma general, muchos de los epilépticos, digamos que cesan sus ataques. ¿Cuál es el siguiente paso? En el momento que yo llevo un determinado tiempo sin ataque epiléptico, se puede intentar disminuir la medicación muy poco a poco y ver qué es lo que pasa una vez que hemos logrado retirarla. Y hay un porcentaje bastante importante que somos capaces de retirar la medicación. Óscar, nos toca el habitual resumen, te toca a ti. Bueno, pues hoy hablamos de una enfermedad de los dioses, de una enfermedad que a los romanos les daba muchos problemas. Vamos a hablar de la epilepsia y a decir un resumen muy escueto de qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos frente a un paciente con una crisis de epilepsia, que puede ser nuestro familiar o nuestro vecino. Lo primero, no hay que perder la calma, es fundamental. La sangre fría ayuda a solucionar muchos problemas. No movilizar al paciente del sitio en que se encuentra, hay que dejarle tranquilito, a ser posible en un sitio donde no tenga aristas ni cosas muy duras que realmente le puedan llegar a hacer daño. No hay que meterle nada en la boca, como bien oímos antes en el vídeo. Por supuesto que colocarle de lado. ¿Por qué? Porque puede vomitar y si vomita se puede ahogar en su propio vómito o en el mejor de los casos hacer una neumonía por aspiración, que suelen ser neumonías muy importantes. Por tanto, siempre hay que colocarlo de lado. No hay que sujetarle las extremidades, no hay que empeñarse en cogerle los brazos ni las piernas. ¿Por qué? Porque le podemos hacer daño y lo que es peor, nos puede hacer daño él a nosotros. Intentemos evitar que se golpee la cabeza. Eso sí que podemos cogerlo de una forma tremendamente amable y teniendo cuidado de que en esas sacudidas no nos dañe él a nosotros, que puede pasar. Y desde luego hay que esperar a que se recupere totalmente y que esté orientado. Entonces podemos dejar al paciente que siga su vida normalita. Gracias, Óscar. Vamos ahora con los mitos de la alimentación y hoy hablamos de fruta, que lo de la fruta también da para mucho. ¿Antes o después de las comidas? ¿Cuándo se come? A ver, la fruta hay que tomarla todos los días, tenemos que tomar 5 piezas de fruta y verdura al día y por tanto la podemos tomar cuando queramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros tomamos los alimentos menos calóricos, como por ejemplo el caso de la fruta, antes de comer, pues seguramente
cuando lleguemos a comer un plato más calórico tengamos menos hambre. Pero el orden en el que nosotros tomemos los alimentos no va a alterar el que engordemos más o menos. Al final nos engorda el total de la dieta, no el orden en que consumamos los alimentos, puesto que al final los vamos a juntar en el estómago y el proceso de digestión está perfectamente preparado para digerir los alimentos antes o después. Al final eso que comentan, que se dice, ese bulo del azúcar, no, porque la fruta tiene una cantidad de azúcar más o menos, aunque es muy sana, ¿no? Entonces eso no interfiere en el resto de la comida, ¿no? Fructosa, se llama fructosa, para ser exactos. Pues bueno, no interfiere en el resto de la comida. E incluso yo a algún paciente sí que le recomiendo que, vamos a ver, en muchas ocasiones nos ponemos a comer, nos comemos la sopa, el primer plato, y luego el segundo plato y dejamos la fruta porque ya estamos llenos. Pues hombre, si yo tengo un problema de obesidad, puede ser muy buena idea empezar por la fruta, porque como bien hemos visto es lo que menos calorías va a tener de todo, es decir, con lo cual igual lo que acabo dejando al final es la carne, que bien dejada estará, sobre todo si la compramos con la fruta. Claro que sí. Vamos a terminar el programa relajándonos, que nos gusta muchísimo. Vamos ahora a ver qué beneficios tiene la natación en nuestra salud. Tiene beneficios pues, a nivel físico y psíquico, de las dos formas. A nivel psíquico pues, nos mejora nuestra autoestima, a nivel emocional, lo que es el estrés del día a día, su mejora va a ser buena con la persona que practica estos deportes a nivel psíquico. Y después a nivel físico tiene pues, muchas mejoras el uso de esta práctica deportiva, que es la natación. A nivel, mejora lo que es la resistencia cardiopulmonar, a nivel muscular, a nivel de flexibilidad, pues, todo lo que es nivel sanguíneo. Bueno, la natación es un deporte que se practica en el agua, entonces la fuerza de la gravedad es muchísimo menor que la que hay en tierra. En el agua las articulaciones no van a tener las mismas presiones que lo que son pues, deportes como el atletismo, el tenis, el ciclismo. En el agua las articulaciones sufren menos los impactos, entonces va a ser muy beneficioso pues, para personas que tengan pues, artrosis, que tengan lesiones cervicales, tengan alteraciones musculares también, siempre con correctas pautas a seguir. Cada persona tiene que tener un seguimiento por un monitor, un profesor de natación que le siga y que le marque las pautas a seguir por él y por un médico. El médico siempre está bien hacer un reconocimiento médico ante la práctica de cualquier deporte. La natación es un deporte muy técnico porque tiene 4 estilos muy diferenciados. La natación diferenciamos la mariposa, la espalda, la braza y el crawl. Son movimientos muy diferentes unos de otros. Entonces, cada cual tenemos que adaptarnos, acostumbrarnos a una serie de movimientos que no son lo cotidiano para las personas que no lo practican. Son movimientos alternativos, movimientos continuos, que necesitan de una práctica. Las correcciones posturales son muy importantes, sobre todo a la hora de hacer los movimientos en las zonas del cuello para evitar pues, lesiones a nivel cervical. Es una corrección que se lleva a cabo pues, con tablas, pules, siempre guiado por un monitor. Las lesiones cervicales son muy habituales en este deporte, con lo que hay que tener un seguimiento y una correcta valoración por parte de los técnicos que aprenden estas enseñanzas. Los gestos posturales a la hora de respirar son muy diferentes, son 4 estilos. La braza es un gesto de respiración frontal, el lado a crawl tenemos respiraciones laterales, después mariposa son gestos más bruscos, también de forma frontal, y la espalda son una postura vertical, estamos en decúbito supino nadando. La natación, quitando lo que es la parte de competición, es un deporte que puede practicarse a cualquier edad. Al tercer mes de gestación, una persona embarazada, una mujer embarazada ya puede practicar natación. Y los niños, desde los bebés, la natación la pueden practicar desde los bebés, personas jóvenes, adolescentes, adultas, no hay límite de edad. No es fácil lo de la postura, ¿eh? Yo el día que me pongo a nadar en serio, no a darte un bañito corto, coges mejor una tabla y ahí ya es cuando te das cuenta de que coges mejor posición.
Por supuesto. La natación, como muchos deportes, es un deporte eminentemente técnico, pero no solo natación. En cualquier deporte, como no sepamos respirar bien, como no sepamos hacer los movimientos correctamente bien, acabamos con lesiones, acabamos con que nos cansamos antes de tiempo y acabamos con multitud de problemas. La natación siempre ha sido posiblemente el deporte más completo que hay. ¿Por qué? Pues como bien hemos visto, porque estamos moviendo todos los grupos musculares y además con la ventaja de que lo estamos moviendo sin carga. La natación es espléndida para la espalda, es fabulosa, es maravillosa. Y yo muchas veces a los pacientes les digo que lo hagan, pero la inercia que tenemos todos a eso del ejercicio nos cuesta un poquito, pero luego cuando la gente se mete en ello, realmente es un deporte que es muy bonito, es un deporte completísimo y desde luego nos aporta unos beneficios tremendos. Por tanto, es un deporte a tener en cuenta sin ninguna duda. Muy bien, Óscar. Gracias por estar otro día más enseñándonos cosas. Yo aprendo un montón ya de salud, ya soy una experta casi. Pues nada, gracias a ustedes y hasta el próximo programa. Lo que ha dicho Óscar, nos vemos en nuestro próximo programa y hablamos de más temas de salud en Medicina Televisión. Hasta entonces.